Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el último tema del bloque, que es regulación del equilibrio ácido-base. Ok, entonces, primero tenemos que comenzar determinando qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es todo aquel compuesto que tiene la capacidad de liberar hidrogenados. Y las bases es todo aquel compuesto que tiene la capacidad de aceptar ese protón, es decir, esos hidrogenados. En el organismo tenemos diferencias o fuentes diferentes tanto de ácidos volátiles como de ácidos no volátiles. Aquellos volátiles son aquellos que pueden eliminarse a través de vías respiratorias y los no volátiles a nivel renal. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Pero a mí lo que me interesa, digamos, enfocar la clase del día de hoy es con respecto al pH. Entonces, el pH es el potencial de hidrogenio, por eso se conoce pH. El pH es una medida que me va a permitir establecer el nivel de acidez o la alcalinidad de una solución. En el organismo, las sustancias o soluciones tienen su determinado pH. Ya hablamos de la orina, que tiene su pH, la saliva, incluso las heces. Pero el pH que se estudia y que vamos a estudiar el día de hoy como intensidad es el de la sangre. Entonces, ¿cuál es el pH normal de la sangre? ¿Cuál es ese potencial de hidrogeniones que presenta en la sangre? Entonces va a ser normal entre 7.35 y 7.45. Todo aquello que esté por debajo de 7.35 se considera una acidosis y todo lo que esté por encima de 7.45 se considera una alcalosis. Ahora, técnicamente esos no son los términos que deberíamos utilizar porque nos estamos refiriendo a la sangre, así que deberíamos hablar de acidemia y alcalemia. Pero está normalmente reconocido mencionar el término acidosis y alcalosis, así que lo utilizaremos como sinónimo. Lo que vemos acá es la ecuación del pH que de Henderson Salvage, la cual toma como elementos el bicarbonato y el dióxido de carbono. El bicarbonato es una base débil y él es uno de los principales elementos que me van a permitir la alcalinidad de la sangre y el dióxido de carbono la acidez de la sangre. Pero se preguntará, si el pH es el potencial de hidrogeniones, ¿por qué no está metido allí en la ecuación de Hesse-Doppler-Savage? Bueno, porque existe una correlación directa entre la cantidad de protones con respecto al dióxido de carbono. Eso lo veremos a lo largo de la clase. Pero la cantidad, digamos que es una cantidad esmolar, porque el protón eventualmente por distintos procesos llegará a formar dióxido de carbono. Entonces, la misma cantidad de dióxido de carbono me va a determinar la misma cantidad aproximada que existe de protones. Entonces, vamos a mencionar algo que se conoce como gasometría. Ese es un estudio, una técnica que permite determinar el pH, las presiones de oxígeno, dióxido de carbono y las concentraciones de bicarbonato. Se toma una muestra de sangre, preferiblemente arterial, aunque también hay gasometrías venosas. Tenemos parámetros por los cuales nosotros vamos a estudiar, que son todos estos que están aquí, y que van a verse modificados si estamos tomando una muestra de la sangre, la arterial, que normalmente se utiliza la arteria radial por su fácil accesibilidad. En caso tal de no poder tomar la muestra de sangre arterial, tenemos gasometrías, valores para gasometrías venosas y que tenemos que estar muy conscientes de saber cuál es la diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se estudian en la gasometría? Una vez nosotros tomamos la muestra, la procesamos en el laboratorio, nos van a arrojar estos resultados. Tenemos el pH. El pH normal es entre 7.35 a 7.45, si es arterial naturalmente. La presión de oxígeno entre 90 y 100. La de dióxido de carbono entre 35 y 45. Si ven, es presión. Porque lo que son gases se estudian es con presión, por eso la unidad es milímetros de mercurio. Bicarbonato entre 22 a 26 mil equivalentes litros, lo valor normal. Saturación de oxígeno mayor a 95%, la fracción inspirada de oxígeno 300, el exceso de base es más o menos 2 y el lactato de 2000 equivalentes litros. En caso de tomar una gasometría venosa, hay ciertas modificaciones, por ejemplo, en el pH que tiende a bajar, el oxígeno tiende a disminuir, obviamente, porque ya el consumo de oxígeno por los tejidos se va a ver representado a nivel venoso. La presión de dióxido de carbono aumenta de 3 a 8 milímetros de mercurio y así. No es una exigencia saber sus valores, eso lo verán más que todo en clínica, pero los primeros cuatro, es decir, pH, oxígeno, dióxido de carbono y bicarbonato, son importantes que los empiecen a estudiar, los empiecen a entender.
Bien. Ahora, este flujograma es una representación de lo que puede ocurrir si hay una alteración en el pH de la sangre. Sabemos que el pH normal es entre 7.35 y 7.45. Si hay una disminución o un aumento del mismo, me va a generar acidosis o alcalosis. Comenzamos con la acidosis. La acidosis es cuando tenemos una disminución del pH menor a 7.35. Sus causas o la causa de por qué este pH bajo puede ser de origen metabólico o de origen respiratorio. Si es de origen metabólico, sabemos que el bicarbonato va a disminuir o se va a ver representado por un bicarbonato que está por debajo de 22 mil equivalentes litros. Si vemos la diapositiva pasada, el valor normal de bicarbonato es entre 22 a 26. En cambio, si esa acidosis su origen es respiratorio, entonces vamos a tener una concentración de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. La alcalosis, por otro lado, es un aumento del pH mayor a 7.45. Entonces, si esa alcalosis es de origen metabólico, tenemos un bicarbonato que va a ser mayor a 26.000 equivalentes litros. Y si la alcalosis es de origen respiratorio, el dióxido de carbono va a haberse disminuido a menos de 35 milímetros de mercurio. Ok. Entonces, indistintamente de cuál sea la causa de la alcalosis y la acidosis, el organismo va a tender a buscar una compensación. ¿Okay? Porque él no puede trabajar con un pH fuera de los rangos normales. Entonces, si la acidosis es metabólica, volvemos acá, si la acidosis es metabólica, la compensación va a ser de origen respiratorio, porque si el problema está en algún proceso metabólico, asumimos que el pulmón está bien, entonces el pulmón va a compensar la alteración que me está generando el metabolismo. En cambio, si la acidosis es de origen respiratorio, o sea que el problema está en pulmón, ¿ok? Entonces, la respuesta del organismo ante esa alteración respiratoria va a ser una respuesta metabólica. Mismo sucede aquí, si la alcalosis es metabólica, la respuesta va a ser, la compensación va a ser respiratoria, y si la alcalosis es respiratoria, la compensación será metabólica. Igual, existen desequilibrios ácidos-bases mixtos, pero es un poco más complejo. Vamos a comenzar con lo básico. Una vez que vayan entendiendo esto y estén ya en fisiología, profundizarán un poco más en las causas de por qué ocurren esos desequilibrios ácidos-bases. Entonces, el objetivo del día de hoy es entender la forma en que tiene el cuerpo humano de mantener el pH entre el reglón normal, que es entre 7.35 y 7.45. O sea, ¿qué hace el organismo para no caer en acidosis ni en alcalosis? Entonces, el control del pH está mediado por estos tres elementos, los tampones químicos, mecanismos respiratorios y mecanismos renales. Los tampones químicos actúan en cosas de segundos a minutos. Los mecanismos respiratorios de minutos a horas y los mecanismos renales de horas a días. Por eso dice 1, 2, 3. El primero que actúa son los tampones químicos, luego el pulmón, luego el riñón. El riñón tarda un poquito más. Ya veremos por qué. Entonces comenzamos con los tampones químicos. Los tampones químicos son cualquier sustancia que tiene la capacidad de unirse de manera reversible a los protones. Tenemos tampones químicos intracelulares y tampones químicos extracelulares. Los intracelulares son las proteínas y el fosfato. Los extracelulares, el bicarbonato, también hay otras proteínas que pueden funcionar como tampones químicos. El día de hoy vamos a desarrollar estos tres que están acá. Como les comenté, ellos actúan súper rápido, ¿verdad? Porque ellos no dependen de alguna maquinaria o no dependen tampoco de una estimulación eléctrica ni nada. O sea, ellos simplemente están allí, hay una alteración del pH y ellos tratan de actuar lo más rápido posible. Entonces tenemos acá el bicarbonato. El bicarbonato es un buffer muy útil a nivel extracelular. Tenemos acá una imagen que está representada, aquí vendría siendo la sangre. Esto vendría siendo el protón y el bicarbonato. Entonces, ¿qué hacen? El bicarbonato se une a ese protón porque sabemos que si hay un aumento del pH, pero una disminución del pH, estamos hablando de una acidosis, el bicarbonato va a tender a unirse al protón para generar el buffer. Y eso me va a formar el ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se enciende, me va a formar agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono puede ser expelido a nivel pulmonar. Entonces, esta es una forma que tiene el sistema para amortiguar esos cambios de pH. Lo está haciendo súper rápido porque el bicarbonato está en sangre, ve un aumento de los protones y
funciona como buffer. ¿Bien? El fosfato también va a funcionar como un tampón químico. Ese va a filtrar a través de la cápsula de Bowman, todo eso en el glomérulo, lo pasa por los túbulos y va a funcionar como una amortiguación de los líquidos tubulares renales, porque cuando él pasa la luz, puede unirse a los protones que han sido secretados a lo largo de los túbulos. Entonces, si recordamos, sobre todo a nivel distal, se secreta protones y ese protón se une al fosfato. Entonces, va a funcionar como un efecto buffer. Porque si dejamos que el protón quede libre, vamos a acidificar de manera exagerada el medio. O sea, la orina quedaría con un pH que sí, en 0. Entonces, para evitar que eso ocurra y tener como que un medio lo más estable posible, se ocurre la unión del fosfato con el protón. Y así dejamos un medio bastante equilibrado. El fosfato no solamente actúa a nivel de la luz tubular, sino también a nivel intracelular, generando un efecto similar. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas también van a funcionar como un amortiguador intracelular e incluso es el más importante. Un ejemplo de él es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que va a funcionar como un buffer dentro del eritrocito. Y bueno, funciona excelente para el control de pH intracelular. Ok, entonces ya vimos los amortiguadores químicos, ahora vamos a los mecanismos respiratorios que dijimos que tardaban aproximadamente de minutos a horas. Entonces, ¿cómo puede el pulmón intervenir en el control del pH? Esto ocurre de dos formas. Tenemos dos sitios en el cuerpo que censan las modificaciones tanto de las presiones de oxígeno como la de dióxido de carbono. Entre ellos vamos a tener los quimioreceptores. Los quimioreceptores están localizados a nivel de la carótida, a nivel del arco aórtico, que me censan las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Eso luego va a enviar una señal que me va a permitir al sistema nervioso central que estimule la respiración, aumente la ventilación o la disminuya. También existen unos centros a nivel del sistema nervioso central que vendría a conocerse como el centro respiratorio, que igualmente va a censar las diferencias de concentraciones entre oxígeno y dióxido de carbono y dependiendo de las mismas va a permitir que aumente o disminuya la ventilación pulmonar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el pH? Vemos que en condiciones en donde tengo un aumento de las presiones de dióxido de carbono, es decir, que tengo mucho dióxido de carbono en sangre, ahí estaríamos interpretándolo en casos de una acidosis respiratoria, por dar un ejemplo. Entonces, eso lo van a censar los quimioreceptores y también lo va a censar el centro respiratorio. ¿Qué va a hacer el cuerpo en compensación? Va a generar un aumento de la ventilación, porque el dióxido de carbono yo lo puedo eliminar a través de la expiración. Entonces, la ventilación pulmonar aumenta, va a disminuir por ende el dióxido de carbono, disminuye por consiguiente los protones y el pH de ácido va a volver a su estado normal, ¿verdad? Y aumenta el pH. Ahora, en caso contrario, si tengo una disminución del dióxido de carbono, quiero retener dióxido de carbono porque estamos en un medio un poco más alcalino, planteando el caso de una alcalosis respiratoria, entonces yo quiero retener dióxido de carbono, ¿qué hago? Envío señales para disminuir la ventilación pulmonar, eso me va a permitir un aumento del dióxido de carbono, va a aumentar los protones y me va a permitir disminuir el pH, que ya estaba alcalótico para un pH normal. Entonces, son los mecanismos respiratorios. Vamos a hablar por último de los mecanismos renales, que es un poquito más denso porque el riñón toma tiempo para poder hacer su acción. Porque a diferencia de los anteriores, eso más que todo son estímulos nerviosos o por buffer o tamponadores que se encuentran ya establecidos en el medio. El riñón no es así, el riñón hay que darle chance, hay que darle su oportunidad para que trabaje. Entonces aquí tenemos la lista de los mecanismos renales, que están íntimamente acoplados a la secreción de protones y a la reabsorción de bicarbonato. ¿Bien? O sea, es prácticamente, en síntesis es eso. Es el riñón juega con la reabsorción de bicarbonato y con la secreción de protones. Dependiendo de la intensidad de cada una de ellas, modificará el pH del cuerpo. Entonces, esta imagen que está aquí representa
la cantidad de bicarbonato que va a ser filtrado y que va a ser eliminado. Se filtra aproximadamente 4.320 mil equivalentes día de bicarbonato. O sea, el bicarbonato se filtra tranquilazo por el riñón. Cuando llega el túbulo contaminado proximal, se va a reabsorber aproximadamente el 85%, una cantidad significativa. Y conforme va pasando los túbulos, ya en el asa de Henle y en los túbulos distales se reabsorbe el otro 15%. Y al día se elimina un equivalente día de bicarbonato. ¿Bien? A diferencia de los protones no se filtran, sino que se secretan. Entonces vamos a ver cuáles son esos mecanismos renales. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, hablamos primero de la reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato, dijimos que se filtró, ¿verdad? Se filtró a lo largo del túbulo, a nivel de la cápsula de Bowman, llegó al túbulo contaminado. Entonces, en las porciones iniciales de los túbulos ocurre lo siguiente. Aquí tenemos el epitelio tubular, la luz tubular y el intersticio. El bicarbonato que se filtró, ¿cierto?, va a entrar en contacto con los protones que se están siendo secretados. ¿De dónde vienen esos protones? Esos protones se secretan gracias a una proteína que se encuentra en la luz que me permite la entrada de sodio y la salida de protón. Y el sodio está entrando a favor de un gradiente de concentración generando por la un vaso de potasio TPasa. Ese protón que salió va a unirse al bicarbonato y me va a formar el ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se encinde en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al ser un gas, va a difundir la membrana y va a entrar al epitelio tubular. Luego él va a entrar en contacto con el agua y en favor con la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se encinde en bicarbonato y protones. El protón es el que va a salir y el bicarbonato el que se reabsorbe y retorna al torrente sanguíneo. Eso a nivel inicial, es decir, en los túbulos contorneados proximales. Ya en las porciones distales, ¿cómo ocurre? Tenemos que el dióxido de carbono que se va a encontrar en la sangre, en el intersticio, pasa, difunde la membrana, entra en contacto con el agua, el mismo puente que está aquí. Entra en contacto con la asa carbónica, forma ácido carbónico, luego va a formar bicarbonato y protones, el bicarbonato se reabsorbe y el protón se va a secretar a través de una bomba que es la TPasa de protones. Listo. Así es como yo hice la reabsorción de bicarbonato filtrado. Y cómo se modifica a lo largo de los túbulos. El siguiente es la titulación del bicarbonato frente a los protones. Como les dije, el bicarbonato se filtra. Se filtra y se reabsorbe. El protón se secreta. Al día se secretan 4.400 mil equivalentes días de protones. Y del bicarbonato se filtran aproximadamente 4.320. Así, la cantidad de ambos iones que entra a los túbulos son casi iguales, porque 4.400 y 4.320 es prácticamente lo mismo. Entonces, ellos se van a combinar y van a formar tanto agua como dióxido de carbono. Entonces, de ahí es donde se va a decir que los túbulos, tanto el protón como el bicarbonato, se titulan, por eso se llama titulación. Ellos se titulan normalmente entre sí. Ese es el concepto básico de la neutralización, o sea, ¿por qué se neutraliza? ¿Qué pasa? Hay un excedente, porque si se dan cuenta, hay un poco más de protones con respecto al bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa con el excedente de protones? Que es alrededor del 80 mil equivalentes D. Esos protones, ¿verdad?, se van a liberar en forma libre, aproximadamente 0.03 mil equivalentes litros, o van a ser eliminados, combinados principalmente con amortiguadores urinarios, como es el fosfato y el amoníaco, o combinados con otros sistemas amortiguadores más débiles y menos importantes, como es el citrato y el urato. Entonces, a continuación, vamos a ver cuáles son esos amortiguadores urinarios importantes, que es el fosfato y el amoníaco, y cómo funcionan con relación al protón. Entonces, el amortiguador de fosfato. Sabemos, esta es la misma imagen que vimos en diapositivas anteriores, pero esta es extraída del Gator. Tenemos que en la luz tubular tenemos el fosfato que llegó, el protón que se excretó, y ese protón que se excretó va a estar en contacto con el fosfato y luego se elimina. Fácil. No hay que pensar mucho. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos en las diapositivas anteriores, cuando hablamos de los tampones químicos. El problema del fosfato es que el fosfato a lo largo de los túbulos se reabsorbe. Entonces, técnicamente el más importante
vendría siendo este, que es el de amonía. Tenemos entonces la producción de nuevo bicarbonato. ¿Cómo podemos formar bicarbonato a partir de la glutamina? Resulta que la glutamina procede del metabolismo de los aminoácidos en hígado. Esa glutamina va a ser transportada a las células epiteliales de los túbulos proximales, rama ascendente gruesa de Henle y también de los túbulos distales. Una vez dentro de la célula, ella se va a metabolizar para formar amonio y dos bicarbonatos. El amonio ya no puede difundir la membrana, así que necesita una proteína transportadora para salir hacia la luz. Y ella va a salir a favor del ingrediente de concentración de sodio. Porque todos ya saben que todo pasa, se reabsorbe a partir del sodio. Y bueno, a partir de la glutamina formamos bicarbonato. Y el bicarbonato luego regresa nuevamente a la sangre porque él se reabsorbe. Este mecanismo es un poco más lento, por eso es que los riñones tardan un poquito en responder, porque imagínense de que después del metabolismo del aminoácido, que esa glutamina llega al riñón, entonces estos son procesos más crónicos. Bien. Ahora, dijimos amoníaco, pero no lo hemos mencionado. Bueno, vamos a ver la amortiguación por exceso de protones por el amoníaco. Resulta que el amoníaco tiene la capacidad de difundir la membrana, a diferencia del amonio que no, que tiene que pasar por un transportador. Cuando el amoníaco sale de la luz tubular, él va a estar en contacto con los protones y va a formar amonio. Y luego él va a salir, entonces va a funcionar como un buffer, el amoníaco. Pero ustedes preguntarán de dónde salió ese protón. Bueno, si recuerdan, esto que está aquí es la bomba TPasa de protones y ese protón vino de todo este cuento de la hidrasa carbónica. Está ocurriendo intracelular. Y al final estoy reabsorbiendo bicarbonato. Por eso es que el protón siempre se va a titular con las concentraciones de bicarbonato. Ok, esto es un cuadro que me representa los elementos que me permiten el aumento de la secreción de protones y aumento de la reabsorción de bicarbonato y aquellos que me van a reducir la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato. Bien, es un cuadro comparativo. Entonces, ejemplo, la presión, si aumenta la presión de dióxido de carbono, es decir, estamos en condiciones de una acidosis respiratoria, yo estoy en un periodo de acidemia, naturalmente el cuerpo va a buscar la manera de aumentar las secreciones de protones y aumentar la reabsorción de bicarbonato. O sea, quiero eliminar ácidos y quiero recuperar bases porque estoy en caso de una acidosis. ¿Sí? Diferente va a ser cuando hay una reducción de la secreción, perdón, en casos contrarios ocurre cuando tengo una disminución de la presión de dióxido de carbono, que vendría siendo en casos de una alcalosis respiratoria. Entonces, como estoy en una alcalosis, quiero reducir la secreción de protones porque quiero mantener ácidos y también voy a reducir la absorción de bases porque no tengo necesidad de bases si tengo un medio alcalino. Bien. Ajá. Volvemos nuevamente a este flujograma. Dijimos entonces que el pH se modifica, puede caer en acidosis o en alcalosis. Ya vimos todos los mecanismos que tiene el organismo para evitar caer en esto. En caso tal de que eso suceda, que cae en acidosis, ya sea de origen metabólico respiratorio, o caí en alcalosis metabólica respiratoria, el organismo tiene la manera de poder responder o compensar esa alteración ácido-base si es metabólica respiratoria o si es respiratoria de manera metabólica. Entonces, ahí ven los mecanismos de compensación. Tenemos entonces, todo trastorno metabólico va a tener una compensación respiratoria. Es una acción mucho más rápida porque vimos que el pulmón tarda aproximadamente de minutos a horas en responder. Y va a responder con una hiperventilación o con una hipoventilación, todo depende. Los trastornos respiratorios, por el contrario, es decir, si el desequilibrio ácido-base es respiratorio, va a generar una compensación metabólica. Tarda un poquito más porque el riñón es un poquito más lento, es un proceso metabólico, hay que darle chance. Entonces, la compensación va a ser por un aumento o una disminución en la eliminación y la reabsorción de protones y bicarbonatos. Entonces, vamos a ver. Tenemos un desequilibrio ácido-base y tenemos el desequilibrio ácido-base. Hablamos de la acidosis metabólica, es decir, que tengo un pH que va a encontrarse disminuido a expensas de una disminución de bicarbonato. Entonces, la compensación, como esto es metabólico, la compensación tiene que ser respiratoria.
¿Y qué va a hacer el organismo? Disminuir el dióxido de carbono. ¿Cómo? Aumentando la ventilación. Porque lo que quiero es eliminar el dióxido de carbono. Lo que hago es aumento la ventilación y disminuyo el mismo. ¿Qué pasa si hay una alcalosis metabólica? Las alcalosis metabólicas están caracterizadas por un aumento del pH. Por ende, va a haber también a expensas de un aumento de las concentraciones de bicarbonato. El dióxido de carbono, lo que puedo hacer como compensación respiratoria es aumentar sus concentraciones. ¿Cómo? Disminuyendo las ventilaciones por minuto, es decir, reteniendo dióxido de carbono. La acidosis respiratoria, por el contrario, es una disminución del pH, secundaria a un aumento en las presiones de dióxido de carbono. Entonces, la compensación metabólica va a ser generarme un aumento de la reabsorción de bicarbonato y un aumento de la secreción de protones. La alcalosis respiratoria, por el contrario, es un aumento del pH con una disminución del dióxido de carbono. Y el objetivo de la compensación metabólica va a ser una disminución de la secreción de protones y una disminución de la reabsorción de bicarbonato. De todos modos, claro, esto es más que todo haciendo ejercicio, haciendo casi que plana. De todos modos, en la clase, cuando tengamos la clase presencial, aspiro poder que nos dé suficiente tiempo para poder hacer algunos ejercicios y hacerlo un poco más didáctico para poder entender, porque este tema de verdad es muy bonito, pero es cuestión de práctica, de ir leyendo y poder ir interpretando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ha sido un placer haberles dado clases porque con esto ya terminamos el bloque de RENAL. Espero que de verdad les haya gustado mucho. Ya saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten, cualquier duda, cualquier consejito. Bueno, muchísimas gracias y nada, les deseo todo el éxito del mundo.